No todo lo que brilla es oro. Y sin embargo, nos basamos casi siempre en lo que vemos para formarnos nuestros juicios y literalmente nuestras ideas, aquellas cosas que vemos, tenemos una idea y es muy difícil que nos saquen de ahí. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto, estamos aquí retomando una idea que dio muchos frutos en su momento, que son las clases virtuales. Bendito Dios, dimos un espacio para que las clases dejaran de ser virtuales y volvieran a ser presenciales, pero queremos retomar la idea de hacer una clase virtual, probablemente una vez a la semana. Vamos a comenzar esta noche con un tema definitivamente apasionante que nos va a ayudar a entender uno de los conceptos esenciales del judaísmo. Vamos a hablar de qué son las ideas, de qué es el entendimiento, de cómo ampliar nuestro pensamiento para no solamente dejarnos guiar por lo que vemos, por las ideas personales o las ideas de otros, sino poder formarnos a nosotros mismos nuestra capacidad de entendimiento. Vamos a escuchar para poder entender y entonces saber. Comenzamos. Bueno, como decíamos, lo que vamos a hacer esta noche es muy interesante porque vamos a ver cómo literalmente nuestra vista a veces nos impide ver. Nuestra visión nos impide ver en el sentido de entender. Bueno, vamos a empezar por esto. En la sociedad occidental y en la mentalidad de la sociedad occidental predomina la visión, predomina la vista, ver para creer, así decimos. Y de la vista nace el amor, por ejemplo, y tantos dichos que tenemos en español o en muchos idiomas que vienen de la ideología occidental, en particular grecorromana, que le dan un peso enorme a la vista. Por ejemplo, vamos a empezar con esto. Nosotros generamos ideas. Hay ideas, hay ideologías, hay aspectos ideales, hay incluso también idolatría. Vamos a ver cuál es la relación entre todo esto. Y ni siquiera nos damos cuenta de que todas estas cosas están relacionadas. Vamos a ver cómo es que se relacionan, de qué se trata, cuál es esta relación. Entonces vamos a empezar por acá. Creo que es una buena manera de empezar a sacar el hilo y entender. ¿De dónde sale la palabra, por ejemplo, video? Esto es un video. Este ejercicio que estamos haciendo, ustedes están allá, puede ser que en su casa, puede ser que viéndome en una pantallita de un celular o en una pantalla de una televisión o en su iPad o en su tablet o no sé qué. Lo que están teniendo frente a ustedes es un video, ¿correcto? Esta palabra, la palabra video, viene literalmente del latín video. En el latín antiguo, ustedes saben que no es como hoy en día que la V se dice V o se decía V, se decía U, como una W. Por eso la famosa frase de vidi, vini, vinci no es así. En latín antiguo era vidi, vini, vidi, vinci. ¿Sí? Vine, vi, vencí. Vini, vidi, vinci. La segunda palabra de esta frase, vidi, es ver. Video, en latín se decía video, ver. Esto es lo que significa la palabra, que a su vez viene del latín, que es eidea. Eidea o idea. Eidea significa literalmente yo vi. Eidea.
idea. Lo cual implica que en nuestra sociedad, entendamos esto o no lo entendamos, basamos nuestras ideas, nuestros pensamientos en lo que vemos. Y nos dejamos guiar, nos dejamos a veces engañar por la vista. Hay muchas cosas que pudiéramos dar como ejemplo, pero la Torá requiere de 2 testigos que hayan visto algo, que hayan presenciado algo para poder dar un testimonio. No alcanza con una persona. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nosotros vemos no es la realidad objetiva. De hecho, casi nunca. La realidad que tú ves probablemente no sea lo que ve otra persona. La perspectiva implica algo, pero también todo lo que nosotros tenemos como ideas preconcebidas, ideas preestablecidas, que nos hacen interpretar o literalmente ver cosas que no pasaron. Por esto es tan importante no juzgar solamente por lo que estamos viendo, por el espacio que estamos viendo. Pero esto es un problema, porque la fuerza o el sentido que más fuerza ejerce en nuestra mente, sin duda, es la vista. Todos los que tenemos la enorme bendición de poder tener vista, aún los que tenemos que usar lentes y aún los que tenemos lentes de contacto puestos y no estoy viendo bien con mis lentes, pero bendito Dios, vemos. Entonces es una enorme bendición. Pero a veces esa capacidad visual, cuando está desequilibrada de la mente, nos causa juzgar y generar ideas falsas. Vamos a seguir con la palabra video, con la palabra idea. En otro idioma también relacionado con las lenguas indoeuropeas, podemos encontrar en el sánscrito, podemos encontrar la palabra Veda. La palabra Veda significa literalmente yo sé. Para quien sepa un poco de las culturas orientales, Vedas o los Vedas o Veda significa sabiduría. Significa el que sabe, significa el que entiende. Pero esto viene de yo vi. En alemán, wissen significa saber. Y está relacionado exactamente con lo mismo, con la misma raíz etimológica. Wissen, ya estamos a un paso de la palabra wisdom en inglés. Wisdom es como sabiduría, como entendimiento. Pero estamos todo el tiempo hablando de lo mismo, de ver ideas generadas por una visión que está sesgada, que te engaña. ¿Por qué nos engaña la vista? Porque nuestra mente es la que interpreta lo que vemos. Nosotros, de verdad, a ver, vamos a tomar un ejercicio muy simple, muy sencillo. Cuando tú ves a lo lejos una silueta, esto me acaba de pasar, me fui la semana pasada, sano que esté, a 120 años, ustedes han escuchado que tengo a mi hijo mayor estudiando en Israel, bueno, el mediano también ya se fue hace un par de días a Israel, les mando a los dos un abrazo cariñoso, sé que van a ver esto, pero bueno, me fui con el segundo a una escapadita, a acampar una noche para poder convivir, para poder platicar, para, ya saben, esto de las nostalgias de cuando se te va un hijo de viaje. Entonces estábamos caminando de noche en un lugar donde no había nada de iluminación. Había un poco de iluminación a lo lejos. Y yo iba con mi lamparita, la lamparita que ya saben que usas para poder ver de noche, estas que son como unas bandas que te pones, muy recomendables, muy buenas para los que les gusta la onda de caminar en las montañas o de acampar. Entonces literalmente había un arbusto a unos, no sé, 300, 400 metros de distancia donde yo estaba. Y yo llegué a un punto donde juré que era una persona, porque yo estaba moviéndome, estaba caminando, y este arbusto, con respecto a la perspectiva del fondo, que había una pared, estaba caminando hacia mí. Yo me movía para allá y esto caminaba hacia mí. Y dije, oh my God, hay un ser caminando y viene directamente hacia mí. Y en lo que mi cerebro tardó 1 segundo y medio en darme cuenta de que es un arbusto y no un humano, no una persona,
pues obviamente te espantas, te da miedo, ¿quién es ese señor? ¿Qué quiere? ¿Por qué viene caminando hacia mí? Es un segundo y medio, pero es un segundo y medio que demuestra que tu vista te puede engañar, ¿sí? No todo lo que brilla es oro. Y sin embargo, nos basamos casi siempre en lo que vemos para formarnos nuestros juicios y literalmente nuestras ideas, aquellas cosas que vemos, tenemos una idea y es muy difícil que nos saquen de ahí. En particular, cuando Adam Arishon, Javá y Adam comieron del fruto de la conciencia sensorial, hemos hablado de esto en otras clases, no lo voy a repetir todo, pueden buscar en las clases que tenemos, lo voy a pedir a nuestro productor que nos ayude a ponerla por aquí, en algún lado que yo no entiendo cómo funcionan los pop-ups, pero se supone que sale por acá una cosa que le picas y puedes ver ese video. Pero nada más voy a retomar muy brevemente la situación de cuando Adán y Javá tenían un equilibrio entre su vista y su mente. Y por eso Nahash, esta entidad confusora, que causa confusión, era externa a ellos, porque su equilibrio entre su mente y su visión era perfecto. Al comer de este fruto, le permitieron a sus sentidos, al sentido del tacto, al sentido del gusto, al sentido del olfato, cobrar una importancia, una relevancia mayor a la que realmente deberían de tener sobre la mente y sobre todo a la vista. Está escrito que Javá vio el fruto en el árbol, Batere, Aisha, Kito, Baish, Lemahal, Vejitaba, Ula, Enaim. Vio Javá que el fruto era agradable, que era comestible y que era deseable, y lo tomó y comió y también le dio a Adán. Los dos cayeron en este sentido en darle una importancia superior a los ojos, a la visión, que al pensamiento. Entonces, incluso en hebreo, la palabra yediá se refiere a conciencia sensorial. Da'at es conciencia sensorial. Hay jochma, que es sabiduría, que aprendes ya sea de estudio, de lectura, de haber visto algo, de haber tenido una experiencia, es jochma. Biná es lo que entiendes por hacer un ejercicio de reflexión, de comparación, de extrapolación, de poder pensar cómo unas cosas llevan a otras y se compara. Yediá o dat es aquello que sabes porque tuviste una conciencia sensorial directa de eso. Y este tipo de conciencia sensorial directa lo podemos tener incluso de Hashem. Hay que tener la oportunidad de poder tener este contacto sensorial con lo trascendental, con lo espiritual, con lo sagrado. Pero, por otro lado, no tenemos una vista que nos ayude a generar un juicio equilibrado. Más bien todo lo contrario. Los ojos desean, los ojos ven, el corazón desea y el resto del cuerpo comete las faltas, los pecados, porque nos entra esa información, ese impulso visual tan poderoso, tan muchas veces seductor, y esto es lo que nos impulsa, nos lleva a través de los impulsos a cometer muchos de los errores que tenemos. En la Torá, y esto lo dice Rab David Acohen, he hablado mucho de él, para quien me conozca, en su libro Kol HaNebuá, aquí lo tenemos, Kol HaNebuá, hemos hablado mucho de este libro, La Voz de la Profecía, donde habla de la fuerza de la meditación y del entendimiento de la Torá y en general de las culturas antiguas semitas, no solamente del judaísmo, que le dan una fuerza muy poderosa a escuchar. De hecho, para poder tener el contacto trascendental con Hashem hay que escuchar. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando decimos Shema Israel, cerramos los ojos, tapamos los ojos y decimos Shema Israel, escucha Israel. Escuchar no es solamente oír, es entender. Pero el ejercicio de escuchar implica dejar de
que los ojos dominen para poderte conectar al entorno. Cuando estás oyendo una música que te llena el alma, que te eleva, cada quien el género que le guste, prácticamente es normal y es hasta instintivo cerrar los ojos para que tus oídos puedan conectarse con toda esa energía sonora que está a tu alrededor y ser parte de. El que ve muchas veces se separa de esa realidad. Ve, juzga, está por encima o separado de. El que escucha se conecta al entorno. El que medita muchas veces también cierra los ojos para poder escucharse a sí mismo, para darse un espacio de liberación de esa tormenta incesante de información visual y poder sentir lo que hay internamente y lo que tenemos en nuestro entorno y alrededor de nosotros. También algo muy importante que podemos decir es cuando he tenido la oportunidad de platicar con gente invidente, que no ven con los ojos, pero escuchan. He tenido la oportunidad de platicar con ellos y en particular con una persona le pregunté alguna vez que si tuviera que escoger entre no ver o no escuchar, ¿qué escogería? Es una pregunta fuerte para alguien que no ve. Y él me contestó, sin duda, volvería a escoger ser, entre comillas, ciego, invidente, pero poder escuchar. Porque a través de escuchar puedo tener una conciencia espacial, puedo oírte a ti, me siento conectado con el mundo, me siento conectado con todos los otros sentidos que tengo, con el tacto, con el olfato, con todos los sentidos. A través del sentido auditivo me siento conectado con todas las otras cosas, me siento parte de. Obviamente, pues sin tratar de disminuir o de meritar el gran esfuerzo que tienen que llevar a cabo las personas que no escuchan para poder salir adelante en sus vidas, y que nosotros quienes tenemos la bendición de poder escuchar, de poder ver, de tener tacto, de tener salud, bueno, tenemos que estar inmensamente agradecidos con el Creador. Pero en el Talmud a las personas invidentes se les llama Saginaor, supervidentes. Es una frase en arameo. Hay quien entiende esta frase solamente como algo bonito para no hacer sentir mal a nadie, decirle, tú no eres ciego, no eres invidente, eres un supervidente, para que no se oiga feo que le están diciendo ciego. Pero además de eso también está esta parte que incluso a nivel cerebral, cuando alguien no ve con sus ojos de carne, su cerebro o la parte del cerebro dedicada a la visión se estimula a través del oído o a través de otros sentidos. Es decir, en un invidente, la parte del cerebro destinada a la visión no está muerta, vive, se nutre de otro tipo de información. Y también, por otro lado, cuando tenemos la oportunidad de poder visualizar, soñar con una visión interna, no nada más con nuestros ojos. Muchas veces esa imagen que estamos generando en nuestra mente puede estar tanto afectada por la visión de nuestros ojos, que nuestra imaginación se bloquee y no podamos pensar en algo que vaya más allá de lo que se limita por nuestra visión. Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a conectarse, hay que tener un equilibrio en la visión. La manera de recuperar el equilibrio de la mente para que los ojos no predominen es cerrar un poco los ojos, no físicamente, sino conceptualmente, para poder escuchar. Casi siempre nuestras ideas generadas por nuestra visión o ideas nos impiden entender. Tienes una idea, una ideología.
tienes una ideología generada y preestablecida, muchas veces por otras personas, que te impiden escuchar a otro ser, o escuchar otra opinión, o entender, empatizar con otro ser humano, con otra persona, porque tienes una ideología. Muchas veces, en vez de educar, adoctrinamos a que nuestros hijos, nuestros alumnos, se adhieran a una ideología. Y eso solamente está a un paso de la idolatría. La idolatría está relacionada con la visión en el sentido tanto técnico, práctico, con que el que necesita tener un tótem delante de él, una imagen delante de él, para poder sentirse que se está relacionando con una deidad, está absolutamente dominado por su visión, pero también por la ideología, idolatría, que están completamente relacionadas entre lo que ves, entre el placer inmediato, entre lo que generas con ideas y la ideología intransigente, una ideología que no se escucha, una ideología que no tiene la capacidad de considerar y reconsiderar sus propias bases. Literalmente es una idolatría. Si tú tienes a una persona completamente cerrada a escuchar algo que no sea o que no se adecúe a su ideología o a la educación ideológica que le hayan impuesto, esa persona es un idólatra. No necesita ir al templo de Zeus y encenderle incienso a Kemosh, a Ishtar o a las deidades antiguas para ser un idólatra. Basta con idolatrar una ideología intransigente, la que sea. Am Israel debe escuchar. Por eso hay opiniones, por eso está la Mishnah, por eso está el Talmud, por eso están las explicaciones del Tanaj, por eso están los sabios que opinan. Tu opinión es importante, lo que tú piensas, lo que tú sientes. Shema Israel, nosotros estamos dedicados a escuchar para poder ver, no para bloquear la visión, pero al tener una predominancia en nuestra capacidad de entender, porque Shemiá, entonces ya no es solamente oír y escuchar, es también entender, empatizar, sentir al otro. Eso es saber escuchar. Saber escuchar es saber entender a los demás, cerrando nuestros ojos de prejuicios para poder sentir la realidad nuestra y de otras personas. Esto es lo que pretende la Torah cuando nos dice Shema Israel, no solamente en lo teológico, no solamente en nuestro entendimiento de las mitzvot, no solamente en el entendimiento de nosotros mismos, sino en el entorno de los seres que nos rodean, de las realidades que nos rodean. Y entonces, sumada a nuestra capacidad de entendimiento y auditiva, la visión, lejos de dañar, nos suma la información que necesitamos para poder entender también y generar ahora sí ideas a través de la visión que se caractericen por ampliar nuestra conciencia y no por limitarla. Ojalá que este video sea un video que te ayude a escuchar, aunque lo hayas visto, que te ayude a escuchar, a entender a todos nosotros, a entendernos y a generar una forma de pensar que sea atenta, que escuche, que sea empática y que entonces también pueda ampliar la conciencia y no limitarla. Pues bueno, tenemos preguntas de lo que hemos estado hablando en este momento. Como les decía, la idea es de que en estas clases en vivo también podamos atender las preguntas que nos van mandando. Y entonces, a ver, esta está muy interesante.
los Nevi'im ven el futuro. Los profetas ven el futuro. ¿Por qué se dice eso de que los Nevi'im, los profetas, ven el futuro? Ok. Realmente, Nebuá no es ver. En hebreo bíblico, ver se dice Hizayón, ¿sí? Un vidente era un José, era una persona que podía ver el futuro o ver situaciones del futuro. Pero el Nabí es una persona que escuchó la palabra de Hashem, justamente. El Nabí es una persona que escucha la palabra de Hashem y entonces puede transmitirla también a los demás. Los profetas no era, o sea, ser un profeta es mucho más elevado que ser un vidente, pero los dos hacen un ejercicio de algo muy similar. ¿Cómo la gente se preparaba o se desarrollaba espiritualmente para la profecía? Se separaban de los aspectos mundanos durante mucho tiempo. Se iban muchas veces a la naturaleza para poder sentir la naturaleza, para poder escuchar la palabra divina dentro de la naturaleza. Entonces, realmente el vidente no está viendo una imagen, está generando una imagen en su mente donde puede observar que algo puede llegar a pasar o que algo va de facto a pasar. Pero al final, el Nabí es el que escucha, no es el que ve. Y por eso mismo, nosotros no nos vamos solamente a través de lo que pueda ver o de lo que pueda profetizar como un vidente, alguien que pueda llegar a tener cierta sensibilidad. Porque aunque puede llegar a ver, esa visión o esa sensibilidad de visión puede estar afectada por una idea o una ideología no adecuada o no correcta y por lo tanto su sabiduría o su conocimiento en el cual su mente genera estas visiones puede no ser real. Nuestros sueños, se dice en el Talmud, que son un porcentaje, 1 de 60 de la profecía. Porque nuestro sueño puede llegar a tener cierta percepción de más allá de nuestro cuerpo, pero al final no le hacemos caso a nuestros sueños, porque la mayoría de nosotros estamos afectados por toda nuestra visión, toda esta información que lejos de generar una capacidad de conexión, nos bloquea. Entonces, por eso las visiones y los videntes para nosotros no tienen ni siquiera el peso cercano al que tiene un Nabí, una persona que escucha la palabra de Hashem. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Vamos a ver qué más nos han mandado. Ok. ¿Por qué Hashem cegó a los hebreos en el desierto? Ok, no sé a qué te refieres con Hashem cegó a los hebreos en el desierto. En la Torá se menciona, sí se menciona que Hashem en algún momento se queja o se sorprende de que no tuvimos ojos para ver y oídos para escuchar, pero no nos cegó. Quiere decir que nosotros no aprovechamos lo que tuvimos en la cercanía de Hashem en el momento en el que nosotros vimos y escuchamos las dos cosas. Bejolam, roim et hakolot. De hecho, esto es muy importante. Cuando se entregaron los 10 mandamientos, vimos las voces. ¿Cómo se puede ver las voces? Es un asunto de entendimiento. Escuchamos los 10 mandamientos y eso también nos generó una visión, pero no, Hashem no nos cegó. Al contrario, nosotros fuimos los que no quisimos entender y ver las cosas que mandó Hashem en el momento en el desierto. También nos están mandando saludos. Mañana es mi cumpleaños en calendario gregoriano. Cuando ustedes vean esto, probablemente para ustedes va a ser ayer o algo así. Quienes están con nosotros en vivo, están en vivo, pero quienes no están, pues va a ser, pero pues agradezco los saludos, agradezco que estén aquí con nosotros y que consideren bueno, probablemente lo habrán visto a lo mejor en mis redes sociales o lo que sea, que mañana es mi cumpleaños en calendario gregoriano. En calendario hebreo es el 11 de Iyar, que es el 26 de Omer, o sea, dentro de 6 días más, si Dios quiere. ¿Qué más? ¿Por qué se besan los tzitzit en la Shema?
Este está interesante. Uritem oto uzhartem et kol mitzvot Hashem ba'asitem otam. La Torah dice, tenemos que, a ver, para quien no sepa esta mitzvah, hay una de las 613 mitzvot que es ponerle unos flecos, que se llaman en hebreo tzitzit, a la ropa que tiene 4 puntas. La ropa exterior, la ropa superior que usaban los hebreos en la época de la salida de Mitzrayim y durante miles de años después de eso, siglos y siglos después de eso, era como un chal, era un vestido que tenía 4 puntas que cubría. Y esto es lo que usan los nómadas muchas veces cuando van en el desierto, que tienen como algo que los cubre y lo ponen por atrás de los hombros, les cubre la cabeza y tiene 4 puntas, es como un chal grande. La Torah pide que a ese chal, a ese talit o talet, le pongamos unos flecos que son, se hacen con unos hilos de lana normalmente en la actualidad, y en la época del Bet HaMikdash o en la época bíblica también tenía un hilo de lino que estaba teñido con el color de tejelet. Tejelet es un color azulado, pero no el azul celeste que nosotros conocemos hoy en día. Hay mucho debate de dónde sale este tinte, el tinte tejelet, pero la idea es que al ver ese hilo azul y tenerlo presente en nuestra ropa, teníamos un recordatorio constante de que estamos viendo que el color azul se asemeja al mar, el mar se asemeja al cielo, el cielo se asemeja al trono de Hashem, al trono conceptual, quizá a cabo del trono de gloria, que es cada vez que estamos haciendo algo, podemos conectarnos a través de ese hilo. Es un hilo conceptual, no es que es el hilo el que te está generando no cometer errores y ser buena persona, o la parte técnica de ponerte ese chal, sino ese hilo con ese color te recuerda todo lo trascendente de tu vida para que no cometas errores y para que puedas estar conectado con Hashem. Hoy en día no usamos el hilo de tejelet, de hecho hay mucha gente que sí lo usa porque ya se encontró, más allá de toda duda, ya se encontró el gilazón, que es un crustáceo, con el cual se hacía tanto el tejelet, que es el azul celeste, como el púrpura, que era este tinte prohibido en la época romana, que solamente podían usar las personas relacionadas con la familia imperial. Entonces también es uno de los factores que hizo que se dejara de usar el hilo de tejelet, porque era una prohibición que se penaba con la pena capital. Entonces durante siglos no se usó, y hoy en día lo único que no hacemos es que si alguien va a usar tejelet, no pone el hilo de lino, porque la Torah prohíbe usar lana y lino a menos que tenga tejelet. Entonces sí se puede poner el color tejelet con el hilo de tejelet de lino junto con los otros hilos de lana. Entonces ya sea que no usemos el hilo de tejelet por la duda de si sí es o si no es, o que sí se lo pongamos, entonces la idea es recordar nuestra trascendencia. Y por eso cuando decimos todos los días en la mañana el fragmento de la Torah que menciona el tzitzit, decimos y lo verán y recordarán, y en alusión al amor que tenemos por esta mitzvah le damos un beso, tomamos el tzitzit, lo pasamos por los ojos y lo besamos cuando decimos esta frase, lo verán y recordarán todas las mitzvot de Hashem. Bueno, ¿qué más tenemos? Más saludos. Pues antes de despedirnos, les voy a pedir que nos pongan en los comentarios qué les pareció retomar esta idea que habíamos hecho durante muchos meses en la pandemia. Obviamente tenemos cuando tengamos clases presenciales, es muy recomendable venir a las clases presenciales. Lo virtual nunca será igual que lo presencial, pero que el Todopoderoso nos dé la oportunidad de seguir teniendo esta comunicación. Vamos a seguir con las cápsulas, vamos a seguir con los shorts. Estamos haciendo pequeñas cápsulas de máximo 1 minuto con momentos selectos de ¿cuántos canales tenemos videos tenemos en el canal? Le pregunto a nuestro productor David. 300 y pico, ¿no? Más o menos. De más de 300 videos que tenemos, hay momentos muy, muy selectos, muy destacados. A veces no cabe todo en ese videíto de 30 segundos o de 60 segundos, pero si les late, pueden simplemente picar ahí en la imagen abajo del videíto
viene de dónde surge este short, este video. Si le pican ahí, se van al video original y pueden darle seguimiento a todo lo que se pudo haber dicho, que tiene pues mucha información valiosa en el video largo. Pero bueno, pues seguimos con este proyecto. Ya saben que tuvimos 30,000 suscriptores ya, tuvimos nuestro live hace una semana y aquí seguimos, aquí estamos. Vamos a determinar el día exacto. Hoy nos tocó en miércoles, pero probablemente este tipo de contacto va a ser por ahí de lunes. Vamos a decirles el horario exacto. Ahorita fue espontáneo, salió y algunas personas se alcanzaron a conectar. Pero bueno, entonces si Dios quiere nos vemos la próxima. Que tengamos mucha bendición, que podamos escuchar, que podamos entender y ver. Esperamos sus comentarios, esperamos que nos digan qué les pareció esto, qué nos quieren seguir preguntando y generar esta conexión que es el puente, Gesher. Que el puente siga creciendo y que las orillas lejanas que parecían imposibles de conectarse se conecten a través del puente. Nos vemos la próxima, gracias.